Los alumnos de la institución educativa privada Santiago Antúnez de Mayor de Ancón presentan una investigación científica basada en la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, con un aprendizaje basado en investigación. Nuestro título es La infección urinaria durante el embarazo en el Perú y una encuesta en Ancón 2021. Los autores son Hurtado Katia, Flores Alison, Hernández Anthony y Aguilar Ángela. Asesores: Dr. Óscar Palomino Caballero y Dra. Rocío Hurtado Monge. La profesora colaboradora fue la profesora Teresa del Carmen Tejada Romero, Lima, Perú, 2021. Resumen. El primer capítulo consiste en plantear el tema de estudio en el cual justificamos la investigación respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿Y a quién investigar? Luego desarrollamos un breve marco teórico mediante conceptos y definiciones de las variables estudiadas. También presentamos problemas, objetivos, hipótesis y variables en estudio. El segundo capítulo trata del análisis de los datos existentes. Reproducimos gráficos y producimos gráficos estadísticos a partir de textos. El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación por encuesta. Tabulamos, graficamos e interpretamos la encuesta. El capítulo cuarto presentamos las conclusiones y sugerencias. Para terminar el presente informe, los estudiantes hacemos una evaluación de las competencias. La primera competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La segunda se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Y la tercera gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Abstract. The first chapter consists of phrasing the subject of the study in which we justify the investigation by answering the questions what to investigate, why investigate, who to investigate. Then we develop a brief theoretical framework through concepts and definition of the variables study. We also present problems, objectives, hypotheses, and variables under study. The second chapter deals with the analysis of data. We produce graphics and produce statistical graphics from text. The third chapter includes the development of survey research. We tabulate, graph, and interpret the survey. In the fourth chapter, we present the conclusions and suggestions. To finish this report, the students make an evaluation of the competences. The first competence is solve problems of data management and uncertainty. The second competence is it unfolds in virtual environments generated by ICT. And the third and last competence is manage your learning autonomously. Capítulo 1. Plantear el tema de investigación. Justificación. ¿Por qué elegir el tema? Las infecciones del tracto urinario en las mujeres embarazadas son la segunda causa de infecciones a nivel mundial, estimándose que 7 millones de consultas son solicitadas por infecciones urinarias al año en el Perú. Aproximadamente el 50% de las mujeres embarazadas en algún trimestre de su gestación presentan infecciones urinarias, siendo consideradas un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, nos interesa estudiarlo para identificar los factores de riesgo y proponer alternativas de solución para prevenir. Infecciones urinarias en gestantes adolescentes. Bajo el objetivo de determinar las complicaciones en el embarazo y recién nacido ocasionadas por las infecciones urinarias en gestantes adolescentes. Existe una investigación que nos dice que el 38.8% de gestantes adolescentes tuvieron 18 años, nivel secundario 68.7%, convivientes 56.3% y ama de casa 61.2%. Las primigestas, primer embarazo de una mujer, alcanzaron el 78.7%. Y el primer diagnóstico de infección urinaria en mayor frecuencia se detectó en el tercer trimestre, de 29 a 40 semanas, con el 41.3%.
Tuvieron parto vaginal 58.7%, control prenatal completo 63.8%. Puntuación de APGAR, examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé, al minuto de 7 a 10, el 93.4%. La infección urinaria de mayor frecuencia fue la cistitis, inflamación de la vejiga, con 56.2%. La mayor complicación de la infección urinaria fue la amenaza de parto prematuro o pretérmino, con el 48.7%, y el recién nacido con bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, alcanzó el 30%. Se necesita continuar con controles prenatales donde se enfatice la realización de exámenes de orina con mayor interés en el primer y tercer trimestre, que es donde se encuentran más casos de infecciones urinarias en las gestantes en estudio. Esto lo sacamos de la fuente de Marín acerca de las infecciones urinarias en gestantes adolescentes y complicaciones en el embarazo y el recién nacido en el Hospital San José del Callao 2013. Tesis de pregrado, Lima, Universidad San Martín de Porres. ¿Para qué elegir el tema? ¿Cuáles son los motivos del estudiante? Elegimos este tema porque queremos dar a conocer los daños que causan las infecciones a las vías urinarias en las mujeres embarazadas y cómo prevenirlas. Las infecciones urinarias son comunes durante el embarazo, aparentemente debido a la éstasis urinaria, la obstrucción en cualquier lugar a lo largo de las vías urinarias, que resulta de la dilatación ureteral hormonal, aumento de los uréteres, la hipoperistalsis ureteral hormonal, obstrucción en los uréteres y la comprensión del útero en crecimiento contra los uréteres. Producto de ello, cualquier mujer gestante contrae una infección a sus vías urinarias, se le alojan en ellas en las bacterias Escherichia coli, bacteriuria asintomática y pelonefritis. Los daños que causan las mujeres gestantes y al feto son parto prematuro, rotura prematura de las membranas que contienen el feto y, en casos graves, la pérdida del feto. Algunas alternativas de solución para evitar las infecciones son: bebe al menos 8 vasos de agua al día, elimina los alimentos refinados, el alcohol, el azúcar y la cafeína, toma vitamina C y zinc para ayudar a combatir las infecciones, limpia tu zona íntima diariamente. Ante esta problemática, en nuestro grupo planteamos cómo evitar y el debido cuidado que deben tener en cuenta las mujeres gestantes, para que no padezcan de una infección urinaria y esta pueda afectarles a ellas y a sus bebés. Marco teórico. ¿Qué es la infección urinaria? Las infecciones urinarias son comunes durante el embarazo, aparentemente debido a la éstasis urinaria que resulta de la dilatación ureteral hormonal, la hipoperistalsis ureteral hormonal y la compresión del útero en crecimiento contra los uréteres. Hay una bacteriuria asintomática en alrededor del 15% de los embarazos que a veces progresa a una cistitis sintomática o una pielonefritis. La infección urinaria franca no siempre es precedida por una bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática, la infección urinaria y la pielonefritis aumentan el riesgo de trabajo de parto pretérmino y la rotura prematura de membranas. Factores que predisponen a las infecciones en las vías urinarias. Algunas están relacionadas con la anatomía, como en el caso de las mujeres, que sufren más porque su uretra es más corta que la de los hombres, lo que hace que la vejiga esté más expuesta. También por la proximidad a la vagina y el ano. Situaciones desencadenantes. La mala higiene íntima, los productos de uso íntimo o desodorantes vaginales que pueden desencadenar una infección de orina por alteraciones del pH. Los baños en contacto con superficies o aguas contaminadas con microorganismos o estancadas. Las relaciones sexuales, los cambios hormonales como en el embarazo o la menopausia pueden desencadenar infecciones urinarias por cambios en las vías urinarias. Estas afecciones son más frecuentes en todas las situaciones que impidan el vaciado total de la vejiga y cuando los periodos entre micciones son muy largos. Ahora les voy a explicar cómo se produce la infección. Primero, la bacteria que se encuentra fuera del cuerpo ingresa en las vías urinarias a través de la uretra.
Luego, una vez que la bacteria está dentro del cuerpo, se multiplica y ésta avanza hasta los riñones. Las infecciones de las vías urinarias más habituales son producidas por bacterias, aunque también pueden presentarse por virus, hongos o parásitos. De muchas de ellas es responsable la bacteria Escherichia coli, que normalmente vive en el intestino. Diagnóstico: análisis de orina y urocultivo. En la consulta inicial se realiza rutinariamente un análisis de orina y un cultivo para encontrar las bacteriurias asintomáticas. El diagnóstico de infección urinaria sintomática no cambia por el embarazo. ¿Cómo saber si se tiene una infección urinaria? Entre los síntomas más frecuentes de una infección urinaria se incluyen el dolor o sensación de ardor al orinar, la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual e imposibilidad de hacerlo aunque se tengan muchas ganas. Hay que tener en cuenta que la incontinencia urinaria es muy frecuente durante el embarazo sin necesidad de padecer una infección, y la turbiedad, mal olor o presencia de sangre en la orina. Riesgos para el feto. La infección renal en embarazadas está muy relacionada con las complicaciones que pueden aparecer tanto en el parto como en la propia gestación del feto, ya que eleva el riesgo de tener un parto prematuro, contracciones prematuras, puede retardar el crecimiento del útero, eleva el riesgo que se rompan las membranas del útero, en algunas ocasiones con la muerte del feto, y el bebé puede nacer con bajo peso y con anemia. Tratamiento. El tratamiento de las infecciones de las vías urinarias consiste en antibióticos. Los médicos eligen antibióticos que no dañen al feto, como la cefalexina, nitrofurantoína o la combinación de trimetoprima y sulfametoxazol. Las mujeres que han tenido más de una infección de la vejiga o una infección renal deben tomar antibióticos durante todo el embarazo para prevenir posteriores infecciones del sistema urinario. En caso de bacteriuria asintomática que puede producir una pielonefritis, debe tratarse con antibióticos como si fuera una infección urinaria. La selección de antibióticos se basa en la susceptibilidad individual local y los patrones de resistencia, pero una buena elección inicial empírica incluye, como ya mencionadas, la cefalexina, nitrofurantoína, trimetoprima o sulfametoxazol. Acerca de los antibióticos. Primero, la cefalexina. Solo se debe aplicar 500 miligramos cada 6 horas. Este antibiótico parece no causarle daño a la embarazada ni perjudicar al bebé, siendo una opción segura para el tratamiento de diversas infecciones. Sin embargo, solo debe usarse bajo la indicación del obstetra y si es realmente necesario. Segundo, la nitrofurantoína. Debe evitarse en pacientes embarazadas de término durante el trabajo de parto y el parto, o cuando el inicio del parto es inminente porque es posible que se desarrolle anemia hemolítica en el recién nacido. Las mujeres embarazadas con deficiencia de G6PD, es decir, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no deben tomar nitrofurantoína. La incidencia de ictericia neonatal aumenta cuando las mujeres embarazadas toman nitrofurantoína durante los últimos 30 días del embarazo. La nitrofurantoína solo debe usarse durante el primer trimestre cuando no haya otras alternativas disponibles. La trimetoprima o sulfametoxazol debe usarse durante el primer trimestre solo cuando no haya otras alternativas disponibles. Este medicamento puede causar malformaciones congénitas, por ejemplo, defectos del tubo neural, y encefalopatía hiperbilirrubinémica, es decir, kernicterus, en el recién nacido. El suplemento de ácido fólico puede disminuir el riesgo de algunas malformaciones congénitas. Después del tratamiento debe realizarse un cultivo para confirmar la curación. A continuación, 9 medidas para evitar infecciones durante el embarazo. 1. Mantén una buena higiene corporal. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente.
2. Cuece bien los alimentos para prevenir el desarrollo de bacterias y evitar la contaminación cruzada. 3. Evita consumir pescados crudos o leche no pasteurizada. 4. Mantén tu distancia de las personas que tengan alguna infección. 5. Protégete de los mosquitos. Algunos transmiten enfermedades como el Zika o el dengue. 6. Con la recomendación de tu doctor, ponte la vacuna contra la influenza para evitarla. 7. Seca muy bien tus genitales después del baño y evita el uso de prendas ajustadas. Y 8. Bebe agua regularmente y no te aguantes las ganas de ir al baño, así evitarás las infecciones urinarias. Problema de investigación. Problema general. ¿Cuáles son las estadísticas de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas en el Perú? ¿Cómo afrontar las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas de Ancón? ¿Cuál es la forma de prevenir las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas? Problema específico 1. ¿Cuáles son las estadísticas de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas en el Perú? Problema específico 2. ¿Cómo afrontar las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas de Ancón? Problema específico 3. ¿Cuál es la forma de prevenir las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas? Objetivos de investigación. Objetivo general. Seleccionar, graficar e interpretar información existente sobre las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas en el Perú. Recolectar datos mediante una encuesta a las personas de Ancón e investigar y sugerir actividades para la prevención de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Objetivo específico 1. Seleccionar, graficar e interpretar información existente en Internet sobre las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas en el Perú. Objetivo específico 2. Recolectar datos mediante una encuesta a las personas de Ancón sobre las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Objetivo específico 3. Investigar y sugerir actividades para la prevención de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Hipótesis de investigación. Hipótesis general. Existen altos porcentajes de mujeres embarazadas que han contraído infecciones urinarias en el Perú. Existen tratamientos y prevención para las infecciones de las vías urinarias en las mujeres de Ancón. Existen actividades personales, familiares y públicas para prevenir las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Hipótesis 1. Existen altos índices en la cantidad de mujeres embarazadas que han contraído infecciones urinarias en el Perú. Hipótesis 2. Existen tratamientos y prevención para las infecciones de las vías urinarias en las mujeres de Ancón. Hipótesis 3. Existen actividades personales, familiares y públicas para prevenir las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Matriz de consistencia de la investigación. Variables y preguntas. Variable 1. Infecciones de las vías urinarias. Variable 2. Mujeres embarazadas. Variable a estudiar en Internet. Estadísticas de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas en el Perú y en el mundo. Variable a estudiar en Internet o encuesta. Actividades que impulsen la correcta prevención de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres embarazadas. Actividades personales, familiares y públicas. Pregunta de la encuesta de estudiantes. Pregunta 1. Sexo. 2. Edad. 3. Grado. 4. ¿Sabes cómo prevenir las infecciones de las vías urinarias? 5. ¿Sabes qué son las infecciones de las vías urinarias? 6. ¿Qué afecta cuando una mujer embarazada le da una infección urinaria? Pregunta de la encuesta a padre de familia. Pregunta 1. Sexo. Pregunta 2. Edad. Pregunta 3. Trabajo. Pregunta 4. ¿Previenen las infecciones de las vías urinarias? Pregunta 5. ¿Las mujeres embarazadas necesitan muchos cuidados de las infecciones de las vías urinarias? Pregunta 6. ¿Va a chequeos médicos con su esposa o sola para descartar una posible infección de las vías urinarias? Metodología. Enfoque cuantitativo. Diseño. No experimental. Población. Todas las personas de Ancón. Análisis estadístico descriptivo. Univariado y bivariado. Software estadístico. Microsoft Excel. Muestra. Por conveniencia, no probabilístico. Personas que pueden ser estudiantes, padres de familia y profesores accesibles por formulario Google. Capítulo 2. Análisis de información relacionada al tema. En esta primera parte del capítulo 2 vamos a reproducir e interpretar gráficos, comenzando por la estudiante Katy Hurtado Tejada, gráfico 1. En la tesis de los obstetras Chanca y Mendoza de la Universidad de Huancavelica,
encontramos la distribución de gestantes adolescentes según tipo de infecciones del tracto urinario diagnosticadas en el Hospital Departamental de Huancavelica en el año 2013, que del 100%, el 16% de las adolescentes gestantes ha contraído la infección pielonefritis y el 55% tiene una bacteriuria asintomática. Gráfico 2. En la tesis de los obstetras Marín de la Universidad de San Martín de Porres encontramos que del 100%, el 48.8% representa aquellas pacientes gestantes que tuvieron una complicación por infección urinaria que causó una amenaza de parto pretérmino. Y el 6,3% representa aquellas pacientes gestantes que tuvieron una complicación por infección urinaria que lamentablemente causó un aborto. Gráfico 3. En la tesis de los obstetras Chanca y Mendoza de la Universidad de Huancavelica encontramos que del 100%, el 3% de gestantes adolescentes tiene una buena higiene, pero aún así contrajeron la bacteriuria asintomática. Y el 53% de gestantes adolescentes tienen una mala higiene y por ello contrajeron cistitis. Gráfico 4. En la tesis de la obstetra Zamora de la Universidad Privada de Ica encontramos que del 100%, el 29% de gestantes que pertenece al rango de edad de 20 a 24 años ha contraído infecciones al tracto urinario y el 1% de gestantes que pertenece al rango de edad de 12 a 14 años ha contraído infecciones del tracto urinario. Gráfico 1 por la estudiante Alison Flores, acerca de la edad de las mujeres embarazadas con infección urinaria recurrente en el primer y tercer trimestre. La edad promedio de las mujeres embarazadas con infección urinaria más frecuente entre los primeros trimestres es entre los 19 y 23 años. Gráfico 2. Acerca de la ocupación de las mujeres embarazadas con agudas infecciones urinarias. La ocupación de las mujeres embarazadas con agudas infecciones urinarias generalmente es ser estudiante. Gráfico 3. Antibiótico recibido para las infecciones urinarias durante el embarazo. El antibiótico más utilizado y recibido para las infecciones urinarias durante el embarazo fue la aminopenicilina, con un 91.46% entre todos los demás. Gráfico 4. Agente microbiológico o bacteria en infecciones urinarias presente en mujeres embarazadas. El agente microbiológico presente en las infecciones urinarias de las mujeres embarazadas es la Escherichia coli. Gráfico 1 por el estudiante Anthony Hernández. Edad de pacientes con ITU. Hay una mayoría de 12 pacientes de 20 a 34 años que sufren de infecciones urinarias, mientras que hay una minoría de un paciente con menos de 35 años, lo que quiere decir que en este rango de edad no es tan frecuente el contraer infecciones urinarias. Gráfico 2. Síntomas de ITU. Los síntomas más frecuentes son dolor lumbar, fiebre, disuría, poliuria, vómito, mientras que el síntoma más bajo, con 0%, sería la poliuria, y el más alto sería fiebre con 70%. Gráfico 3. Criterios para diagnosticar. La prueba más rápida que hacen las mujeres embarazadas con infecciones urinarias son la cinta de uroanálisis, ego y urocultivo. El que no es tan común es el homocultivo, con 5%. Gráfico 4. Complicaciones perinatales. En las complicaciones perinatales, su porcentaje más alto es el parto pretérmino, con 67%, y el más bajo sería la sepsis, con 0%. Gráfico 1 por la estudiante Ángela Aguilar. Infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas menores de 20 años de edad según la presencia de anemia. La prevalencia que obtuvimos en esta investigación fue de infecciones en las vías urinarias en mujeres embarazadas menores de 20 años en el año 2013 fue 9.88%. Este valor se obtuvo de una población de 1.245 pacientes con una muestra de 123 casos. Gráfico 2 por la estudiante Ángela Aguilar. Infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas menores de 20 años de edad según multiparidad.
En el gráfico mostrado se puede demostrar que 36 encuestadas, representando el 29.27% de las mujeres gestantes con infecciones en las vías urinarias, son multíparas, mientras que 87 encuestadas, representando el 70,73% de ellas, no cumplen con este factor. Gráfico 3 por la estudiante Ángela Aguilar. Infecciones de las vías urinarias en mujeres embarazadas menores de 20 años de edad con antecedentes de IBU. El 46,34% de las pacientes embarazadas presentó IBU a repetición. El 53,66% de las pacientes gestantes no presentó antecedentes de IBU. Tienen una frecuencia media, las infecciones presentándose en un 48,78% de los casos y las infecciones en las vías urinarias recurrentes que se han presentado en un porcentaje de 46,34%. Gráfico 4 por la estudiante Ángela Aguilar. Infecciones en las vías urinarias en mujeres embarazadas menores de 20 años de edad de acuerdo a su nivel socioeconómico. En este estudio, el 100% de pacientes bajo un estudio son de un nivel socioeconómico bajo. Esto puede ser explicado si recordamos que las mujeres gestantes en este estudio son adolescentes, con un nivel de instrucción que no supera el bachillerato o estudios que han sido interrumpidos debido a la gestación. Además, carecían de ocupación o no poseían una fija en su momento. En esta segunda parte del capítulo 2 vamos a producir e interpretar gráficos estadísticos a partir de texto, comenzando por la estudiante Katy Hurtado Tejada, gráfico 1. El texto que podemos observar fue extraído de una tesis de la Universidad San Martín de Porres. Este texto dice: 90 pacientes con infección a las vías urinarias IBU, resultados predominante, las gestantes presentaron bacteriuria sintomática el 91,1%, cistitis 4,4% y pielonefritis 4,4%. Este texto posteriormente lo produje a un gráfico titulado Tipo de infección a las vías urinarias IBU en pacientes gestantes en el Hospital San José del Callao del año 2018. Nos dice que del 100%, el 91% de mujeres embarazadas tiene una infección al tracto urinario de tipo bacteriuria asintomática. Gráfico 2. Recurrencia como recaída de infección del tracto urinario en pacientes gestantes a través de revisión de la historia clínica en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 2007. Nos dice que del 100%, el 71% de mujeres embarazadas tuvo una recaída de infección al tracto urinario y el 29% tuvo una reinfección. Este texto fue extraído de una tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gráfico 3. Pacientes gestantes que sí o no presentaron preeclampsia en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante una infección urinaria en los años 2010 a 2015. Nos dice que del 100%, el 52% de mujeres embarazadas no tuvo preeclampsia y el 7% sí tuvo preeclampsia leve. Este texto lo extraí de una tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gráfico 4. Relación de la ITU con el bajo peso al nacer en el Hospital San José en el periodo de enero a diciembre del año 2016. Nos dice que del 100% de recién nacidos, el 67% nació sano y la madre no tuvo una infección. En cambio, el 33% de recién nacidos nació con un bajo peso y la madre sí tenía infección al tracto urinario. Ese texto lo saqué de una tesis de la Universidad Ricardo Palma. Gráfico 1 por la estudiante Alison Flores. De acuerdo al tipo de infección del tracto urinario en pacientes gestantes a través de revisión de la historia clínica en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2007. El tipo de infección en el cual se presentó la recurrencia fue en bacteriuria sintomática con el 22,4%, el 31% en cistitis y el 46,6% en pielonefritis. Gráfico 2.
Porcentajes acerca de las semanas de gestación en mujeres embarazadas que presentaron infecciones urinarias. El 55.6% de las pacientes tenían menos de 20 semanas de gestación y el 44.4% se encontraba entre 25 semanas con las edades de 15 a 25 años. Gráfico 3. Sensibilidad antimicrobiana de los patógenos urinarios en mujeres embarazadas. La sensibilidad antimicrobiana de los patógenos urinarios fue de 7.3% para nitrofurantoína, 6% para cefuroxima y el 86.7% para cefazolina. Gráfico 4. Embarazadas y semanas de gestación con infección urinaria severa. Las embarazadas con infección urinaria severa se presentaron en 15.1%. El 40.4% tenía menos de 20 semanas de embarazo. El 43% tenían 30 semanas y el 16.6% más de 36 semanas de gestación. Gráfico 1. Por el estudiante Anthony Hernández. Complicaciones obstétricas. Del 100% de pacientes gestantes que sufrió complicaciones obstétricas, el 50% sufrió una ruptura prematura de membranas y el 16% sufrió de anemia. Gráfico 2. Factor de riesgo que predisponen a la aparición de infecciones de las vías urinarias. Del 100% de gestantes con factor de riesgo de grado de instrucción que predisponen a contraer ITU, el 50% su nivel de estudio es básico, es decir, son estudiantes, y el 14% tienen el nivel de estudio superior, es decir, están en la universidad. Gráfico 3. Embarazadas con infección de vías urinarias según área. Del 100% de gestantes con infección de vías urinarias según área de residencia, el 56% vive en un área rural y el 44% en un área urbana, lo que quiere decir que hay una mayor incidencia de casos con ITU en gestantes en las áreas rurales. Gráfico 4. Medicamentos en infección de vías urinarias. De la medicación de gestantes con infección en las vías urinarias, del 100%, el 81% consume nitrofurantoína y el 19% amoxicilina. Gráfico 1 por la estudiante Ángela Aguilar. A la distribución según grupos de edades con ITU se puede coincidir con otros autores que los grupos de 25 a 34 años de edad, representando un 68,5%, es asociada con el incremento de los factores de riesgo. Gráfico 2 por la estudiante Ángela Aguilar. Expresa la relación de las ITU con la paridad. Johnson y Stam no coinciden con nuestro trabajo, ya que demostraron una mayor incidencia de la entidad en estas últimas, representando un 62,4% entre las dos. Sí coinciden Mandel, Bennett y Dolin, que en su estudio realizado en Filadelfia determinaron un 52,3%. Gráfico 3 por la estudiante Ángela Aguilar. Relación de las ITU con los antecedentes patológicos personales, APP. La mayor parte de los autores consideran que los antecedentes de la ITU en ocasiones anteriores en las gestantes juegan un papel preponderante para la aparición de la enfermedad, lo que no difiere a nuestra investigación. Gráfico 4 por la estudiante Ángela Aguilar. Relación de las ITU con la edad gestacional. Coinciden con nuestro trabajo los autores Lanza, Berger y Magnin, que en el año 2007 realizaron un estudio en Barcelona y se logró demostrar una incidencia de 62,1% en el segundo trimestre de gestación. En esta tercera parte del capítulo 2 haremos un análisis univariado de variable cuantitativa. Gráfico 1 por la estudiante Alison Flores. De acuerdo al trimestre de gestación que se diagnosticó la infección urinaria. Del total de mujeres embarazadas, se diagnosticó la infección urinaria con mayor frecuencia en el tercer trimestre de 29 a 40 semanas, con el 41,3%. Gráfico 2. Control prenatal de las gestantes hospitalizadas. Del total de mujeres embarazadas con infecciones urinarias, el 55,3% se hicieron de 0 a 5 controles prenatales, mientras que el 44,7% se hicieron de 6 a más controles.
Gráfico 1, por el estudiante Anthony Hernández. Severidad de preeclampsia en el grupo de casos. Hospital Nacional Docente Madre Nieves San Bartolomé, Lima, Perú, del año 2010 al 2015. Del 100%, el 63% de madres sufrió una preeclampsia debido a una infección en el tracto urinario y el 37% sufrió una preeclampsia severa. Esta tesis la saqué de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gráfico 2. Asignación gestantes grupos. Los resultados de la investigación indican que en el Hospital Hipólito Unanue, una mayoría 95% de gestantes pertenece a grupos no expuestos con itus. Un 5% son grupos no expuestos. Esta tesis la saqué de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Gráfico 1 por la estudiante Ángela Aguilar. Características gineco-obstétricas de gestantes adolescentes con infección urinaria. Como se puede ver en el gráfico, en la parte gestaciones predomina la primigesta, con un 78.7, seguido de pseudogesta con 15 y multigesta con 6.3. En controles prenatales predomina la opción más de 6 condiciones con el 63.8, seguido de menos de 6 condiciones con 27.5 y ninguno con 8.7. Y en término del embarazo predomina la opción parto vaginal con 56.7, le sigue cesárea con 15 y aborto con 6.3. Gráfico 2. Complicaciones que ocasiona la infección urinaria en el recién nacido. Según el gráfico mostrado, se puede decir que la sepsis con 1.3 es la menor complicación ocasionada por las infecciones urinarias en un recién nacido, seguido de prematuridad con 26.7, el peso menor a 2.500 gramos con 32 y el mayor ninguno con 40. Gráfico 1. Por la estudiante Katy Hurtado Tejada. Ingresos en infección de tracto urinario asociada a catéter urinario permanente en la UCI neuroquirúrgica en el Hospital Nacional 2 de Mayo desde el año 2016 a 2019, Perú. En el año 2017 hubo aproximadamente 316 casos de pacientes con infección al tracto urinario asociada a catéter urinario permanente. Y en el año 2019 hubo aproximadamente 266 casos. Se proyecta que para el año 2023 haya 255 casos. Esta línea de tendencia se hace con la ecuación y igual a menos 4 por 6x más 9562. R cuadrado es igual a 0.0644. Gráfico 2. Ingresos de infección al tracto urinario asociada a catéter urinario permanente en la UCI pediátrica en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en los años 2014 a 2018 en Perú. Podemos observar que en el año 2014 hubo aproximadamente 173 casos y en el año 2017 hubo aproximadamente 172. La línea de tendencia proyectaba que habrían en el año 2020 aproximadamente 160 casos. Para dicha línea de tendencia, la ecuación sería y es igual a menos 0 por 6x más 1372.8. R cuadrado es igual a 0.0055. Capítulo 3. Análisis de datos de la encuesta. En esta primera parte del capítulo 3 hablaremos sobre el análisis bivariado de variable cualitativa, comenzando por la estudiante Katy Hurtado Tejada. Gráfico 1. A la pregunta, ¿qué riesgos hay si sufres una infección de vía urinaria en estado gestante? El 85% de la población femenina opinó que el riesgo es el parto pretérmino o nacimiento prematuro. Contradiciendo a dicha opción, el 8% dijo que no hay riesgos. Y por el lado masculino, el 78% dijo que el riesgo era el parto pretérmino.
En este caso no hay ninguna población masculina que contradiga en la opinión de no hay riesgo, por lo que se concluye que la mayoría de mujeres cree que el riesgo de la situ en estado gestante es el parto preterno y están en lo correcto. Gráfico 2. A la pregunta. Según su opinión, ¿cuál cree que es el principal factor de una infección urinaria? El 95% de las mujeres dijo que era por una falta de higiene y el 5% por mala alimentación. Por otro lado, en el sexo masculino, el 88% dijo que era por la falta de higiene y el 13% por la mala alimentación. Gráfico 3. A la pregunta, ¿qué daño causa al feto si la infección urinaria en la madre se agrava? El 55% de mujeres dijo de que el daño era infecciones y el 75% de población masculina dijo lo mismo, mientras que el 5% de población femenina dijo de que no causaba daños y el 6% de población masculina opinó lo mismo. En conclusión, la mayoría de los hombres opina de que las infecciones son el daño que causa el feto si la ITU en la madre se agrava. La pregunta, ¿cómo se puede tratar las infecciones urinarias en mujeres embarazadas? Dijeron que se podía tratar las infecciones urinarias con el consumo de antibióticos como la cefalexina, solo si es recetado por el médico, el 92% de la población femenina y el 78% de la población masculina. A la pregunta, ¿cómo puedo prevenir la infección urinaria en mujeres embarazadas? El 85% de la población femenina y el 78% de la población masculina dijeron que se podía prevenir la infección urinaria bebiendo como mínimo 8 vasos de agua diarios. La pregunta, ¿sabes qué son las infecciones a las vías urinarias? El 75% de la población femenina y el 56% de la población masculina dijeron que sí sabían qué son las infecciones a las vías urinarias. 3.1 Análisis y variado de variable cualitativa por la estudiante Ángela Aguilar Ulloque, gráfico 1. A la pregunta, ¿las infecciones urinarias son frecuentes en el embarazo? El 92% de femenino y 100% de masculino dijeron que sí, y únicamente un 8% de la población femenina opinó tal vez. Gráfico 2. A la pregunta ¿cómo crees que se pueden prevenir las infecciones de las vías urinarias en mujeres embarazadas? El 70% de femenino y 38% de masculino opinaron que ir a chequeos médicos y beber 8 vasos de agua al día ayuda a prevenir estas infecciones. El 30% de femenino y 44% de masculino dijo únicamente ir a chequeos médicos. Por otro lado, el 6% de masculino dijo beber solo mínimo 8 vasos de agua al día. Gráfico 3. A la pregunta ¿cómo se generan las infecciones en las vías urinarias? El 54% de femenino y 44% de masculino dijeron que era debido a la éstasis urinaria, que es la obstrucción del flujo de la orina. El 38% de femenino y 56% de masculino dijeron que era por la mala higiene. Y únicamente el 8% de la población femenina dijo que eran hongos. A la pregunta, ¿cuáles son los síntomas de infección urinaria en mujeres embarazadas? Podemos observar que el 100% de mujeres dijeron que el síntoma era la micción frecuente y dolorosa, y el 0% dijo que no causa ni un síntoma. Por el otro lado, el 89% de varones que dijeron que el síntoma es micción frecuente y doloroso, y el 11% dijo que no causa ni un síntoma. A la pregunta, si la infección a las vías urinarias se agrava, ¿afecta al feto? El 69% de mujeres asintieron con que si las situs se agravaban, afectaba al feto, y el 89% de varones afirmó lo mismo. Prosiguiendo con la segunda opinión, el 39% de mujeres dijo que tal vez afectaría al feto, y el 11% de varones dijo lo mismo. A la pregunta,
conoce acerca de una diferencia entre la cistitis y la infección vaginal. El 65% de mujeres dijo que no sabía una diferencia y el 44% de varones dijo lo mismo. Replicando esta opción, un 10% de mujeres dijo que sí sabía una diferencia y el 31% de varones dijo lo mismo. En esta segunda parte del capítulo 3 vamos a ver el análisis univariado de variable cuantitativa, estadística descriptiva por el estudiante Katy Hurtado Tejada, de la primera base de datos dirigidas a los estudiantes. La media, también llamada promedio o media aritmética, nos indica la edad más representativa de nuestros encuestados, que es de 15.7 años. Mediana, llamada también cuartil 2, nos indica hasta qué edad llega el 50% de los encuestados, en nuestro caso es 15 años. Son 36 encuestados y el 50% serían 18 encuestados. Es decir, 18 encuestados llegan a tener hasta 15 años. Moda o el dato más frecuente es 15 años, es decir, la edad más frecuente de los encuestados es 15 años. Desviación estándar es la variación promedio de las edades con respecto a la media, que en este caso es 1.2 años. Rango o variación de la edad máxima a la edad mínima, que en este caso es 20 años menos 14 años, entonces nos daría que el rango es igual a 6 años. Y por último, la suma de todas las edades de los encuestados es 564 años. De la segunda base de datos dirigida a los padres de familia. La media de las edades es 40.9, la mediana 39.0. La moda entre todas las edades es de 30 años. Su desviación estándar es 11.8. El rango es 42. Y la edad mínima es 23 años. La edad máxima es 65 años y la suma de todas las edades es 900 años. En esta tercera parte del capítulo 3 vamos a exponer medidas de datos centrales, posición y dispersión por el estudiante Anthony Hernández Flores, de la base de datos 1 dirigida a los estudiantes. Interpretar. Son 36 datos o 36 edades, número 36. En el rango de edades no hay celdas en blanco, 0. La mayor edad es de 20 años, la mínima edad es de 14 años. La variable edad es de tipo cuantitativa continua. El nivel de medición es intervalar. Medidas centrales. La edad más frecuente es de 15 años. La mitad de los encuestados, o sea, 36 entre 2, 18 estudiantes, llega a tener 15 años. La edad promedio es 16 años. El 25% de los encuestados llegan a tener hasta 15 años. El 50% llega a tener hasta 15 años. El 75% llegan a tener hasta 16 años. El 33% llegan a tener 15 años. El 66% llega a tener 16 años. El 5% de los estudiantes llegan a tener 15 años. Medida de dispersión. La desviación promedio de las edades es 0.9 años. La desviación estándar de las edades es 1.2 años. De la base de datos 2 dirigidas a los padres de familia. Medidas de los datos. Son 22 datos o 22 edades, número 22. En el rango de edades no hay celdas en blanco, 0. La mayor edad es de 65 años. La mínima edad es de 23 años. La variable edad es de tipo cuantitativa continua. El nivel de medición es intervalar. Medidas centrales. La edad más frecuente es de 30 años. La mitad de los encuestados, o sea, 22 entre 2, da igual a 11. Padres de familia, llegan a tener hasta 39 años. La edad promedio es 41 años. Medidas de posición. El 25% de los estudiantes llegan a tener hasta 31 años. El 50% llegan a tener hasta 39 años. El 75% llegan a tener hasta 51 años. El 33% llegan a tener hasta 36 años.
El 66% llega a tener 49 años. El 5% de los estudiantes llegan a tener 25 años. Medidas de dispersión. La desviación promedio de las edades es 9.9 años. La desviación estándar de las edades es 11.8 años. Histograma por la estudiante Alison Flores. Acerca de la primera base de datos dirigida hacia los estudiantes. Un encuestado tiene hasta 14 años. 28 encuestados tienen de 14 a 16 años. 5 encuestados tienen de 16 a 18 años. 2 encuestados tienen de 18 a 20 años. El 3% tiene hasta 14 años. El 81% tiene de 14 a 16 años. El 94% tiene de 14 a 18 años. Y el 100% tiene de 14 a 20 años. Pareto. 28 encuestados tienen hasta 16 años. 5 encuestados tienen de 16 a 18 años. 2 encuestados tienen de 18 a 20 años. Un encuestado tiene de 14 a 20 años. El 78% tiene hasta 16 años. El 92% tiene de 16 a 18 años. El 97% tiene de 18 a 20 años. Y el 100% tiene de 14 a 20 años. De la base de datos 2 dirigida a los padres de familia, historiograma, por la estudiante Ángela Aguilar. Un encuestado tiene hasta 23 años. 5 encuestados tienen de 23 a 34 años. 7 encuestados tienen de 34 a 44 años. 7 encuestados tienen de 44 a 55 años. Y 2 encuestados tienen de 55 a más años. El 5% tiene hasta 23 años. El 27% tiene de 23 a 34 años. El 59% tiene de 34 a 44 años. El 91% tiene de 44 a 55 años y el 100% tiene de 55 a más años. Base de datos 2 dirigida a los padres de familia, Pareto. 7 encuestados tienen hasta 44 años. 7 encuestados tienen de 44 a 55 años. 5 encuestados tienen de 34 a 55 años. 2 encuestados tienen de 34 a más años. Y un encuestado tiene 23 a más años. El 32% tiene hasta 44 años. El 64% tiene de 44 a 55 años. El 86% tiene de 34 a 55 años. El 95% tiene de 34 a más años. Y el 100% tiene de 23 a más años. En esta quinta parte del capítulo 3 vamos a exponer el análisis bivariado de variable cuantitativa. Gráfico 1 por la estudiante Ángela Aguilar. ¿En qué rango de edad la embarazada es más propensa a contraer infecciones? Según grado de instrucción. De un total del 100%, un 3% que son de cuarto de secundaria y el 0% que son de tercero de secundaria, quinto de secundaria y un superior dicen que el rango de edad en la que la embarazada es más propensa a contraer estas infecciones son de más de 34 años de edad. De un total del 100%, el 19% que son de cuarto de secundaria, el 8% que son de superior y el 0% en tercero y quinto de secundaria dicen que el rango de edad en que la embarazada es más propensa a contraer estas infecciones son de 15 a 18 años de edad. Podemos observar que la mayoría de encuestados dicen que el rango de edad en que la embarazada es más propensa a contraer estas infecciones son de 15 a 18. Gráfico 1 por la estudiante Katia Hurtado Tejada. Opinión para las mujeres embarazadas o padres de familia. A la pregunta, ¿cuántas veces durante el embarazo aproximadamente tiene que hacerse un chequeo médico la gestante? Según sexo. Del 100% de padres de familia, el 0% de las mujeres dijo que la gestante debería hacerse un chequeo médico durante su embarazo y el 11% de los varones.
Del 100% de padres de familia, el 54% de las mujeres dijo que la gestante debería hacerse 5 chequeos médicos durante su embarazo y el 56% dijeron los varones. Conclusiones. En la primera conclusión podemos observar que la mayoría de estudiantes sí saben qué son las infecciones a las vías urinarias en gestantes. Por lo tanto, son capaces de tomar conciencia de esta problemática y cómo prevenirlas. Segunda conclusión. Las complicaciones en la gestación por infección urinaria presentaron amenaza de parto pretérmino, amenaza de aborto y en menor frecuencia ruptura prematura de membranas. Asimismo, mencionamos que se encontró aborto espontáneo. Sugerencias. En general se debería de poder realizar un flujo adecuado de las mujeres embarazadas con patología según procedencia, lugar de origen, entre otros. Y así se logra producir más información y lograr fomentar a realizar más trabajos de investigación sobre el tema con estas variables. Se les sugiere a los profesionales de la salud realizar actividades de promoción y prevención de las infecciones al tracto urinario en gestantes, con enfoque intercultural y hacer llegar a la mayoría de las personas conocimiento sobre este tema. A los futuros tesistas realizar investigaciones sobre el mismo tema, ampliando la muestra. Nuestra competencia. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Consiste en que analicemos datos sobre un tema de interés o estudio que nos permita tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información producida. 1. Representamos datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 2. Comunicamos su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 3. Usamos estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 4. Sustentamos conclusiones o decisiones con la base informada de la información obtenida. Estándar de aprendizaje del nivel 7 esperado al final del séptimo ciclo para tercero, cuarto y quinto de secundaria de la competencia. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resolvemos problemas en los que plantea temas de estudio caracterizando a la población y la muestra e identificando las variables a estudiar, empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolectamos datos mediante encuestas y las registramos en tablas, determinamos terciles, cuartiles y quintiles, la desviación estándar y el rango de un conjunto de datos. Representamos el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpretamos la información contenida en estos o la información relacionada a nuestro tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico. Basado en esto, contrastamos y justificamos conclusiones sobre las características de la población. Expresamos la ocurrencia de sucesos independientes, simples o compuestos, de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determinamos su espacio muestral. Interpretamos las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación. Justificamos sus predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades. Estándar de aprendizaje del nivel 8 destacados para tercero, cuarto y quinto de secundaria de la competencia. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resolvemos problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones referidas a caracterizar una población basada en una muestra representativa. Empleamos técnicas de muestreo estratificado y recolectamos datos, usando diversas estrategias y procedimientos. Determinamos el quintil. Representamos el comportamiento de los datos usando gráficos y tablas pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de tendencia central y el coeficiente de variación, identificando lo más óptimo. Interpretamos la información sobre el comportamiento de los datos y la probabilidad condicional. Contrastamos conclusiones sobre la relación entre variables. Gracias.